Quisiera resaltar también que por una gestión que ha llevado adelante el concejal Nicolás Mounitz, que está presente entre nosotros, el propio Consejo Deliberante se ha hecho eco de la presentación del libro de la concordiense Silvina Premat, a través de una resolución que dice en su artículo primero: declárase de interés municipal, cultural, la presentación del libro Milagros Argentinos, de autoría de la licenciada Silvina Premat, a realizarse el día 5 de abril en el Salón de Actos del Instituto del Profesorado Concordia. Bueno, esto está firmado por el presidente del Consejo Deliberante, Armando Ruiz Gay, y por la señora Roxana Ronco, subsecretaria a cargo de la Secretaría. Silvina nació en Concordia, Entre Ríos, vive actualmente en la ciudad de Buenos Aires desde 1982, es periodista por la Escuela Superior de Periodismo del Instituto Grafotécnico y socióloga por la Universidad de Buenos Aires. Completó su formación con una maestría en periodismo que la Universidad Torcuato Di Tella dicta en conjunto con el diario La Nación. Se ha desempeñado en distintos medios en los que abordó, entre otras, la temática religiosa. Desde 2003 es redactora de la sección Cultura del diario La Nación. Se ha desempeñado, bueno, como decía entonces, en diferentes medios y es autora de otros libros que, al igual que este, he tenido realmente la gracia de poder leer y adentrarme en sus páginas, como por ejemplo Unas de Mujica al Padre Pepe, historias de lucha y esperanza, y el otro cuyo título es El Pepe, el cura de la villa. Dos libros que además tuvieron versiones en otros idiomas. Bueno, y por último, la verdad es que si me permite la expresión, es de algún modo un milagro que nos estemos encontrando. Es aún tal vez más grande ese milagro que Concordia haya sido honrada, que nosotros tengamos este privilegio de poder ya no solo estar con Silvina, autora de la obra, sino con otras 3 personas, de las 4 que tal vez uno podría llamar en un exceso coautoras, ¿no? Por el enorme papel que cumplen con su testimonio, con su experiencia de haber sido, bueno, en algún momento rescatados, curados de un modo especial. Justamente estas historias están en el libro. Estamos hablando del presbítero Carlos Bocio, de Valeria Herrera y de Sara Pare, pero sobre ellos, además de que vamos a tener la oportunidad de escucharlos, Silvina les va a dar mayores datos. Por último, si me permiten, es un problema que le den a los periodistas un micrófono, pero así muy brevemente, yo cuando venía hacia este lugar, de pronto me hice esa pregunta de ¿por qué vengo? Y por supuesto la primera respuesta podía ser porque te encargaron la presentación y no vas a faltar. La segunda podría ser porque hay amigos que te mandaron 10.000 invitaciones, como a su vez yo les mandé a otros. En fin, una serie porque pertenezco a una de las instituciones que organiza, y tal vez ustedes podrían encontrar respuestas parecidas, porque soy parienta, porque soy amiga de, y me dijo, che, tenés que ir, porque... Bueno, es cierto, todas esas respuestas son absolutamente válidas, ¿no? Pero tal vez sean lindas excusas para que en este mismo instante se obre lo que podríamos llamar una reapropiación del momento. Ya están las causas externas, ahora pongámosle un motivo interior. ¿Qué tal si nos decimos que estamos acá simplemente porque nos sentimos necesitados y pensando que a cada uno de nosotros, y por lo tanto a los que nos rodean, esto nos puede hacer mucho bien? Ojalá que sea entonces ese el punto medular con el que podamos disfrutar de este encuentro. Bueno, se termina la introducción y le pasamos el micrófono a Silvina para que ella se haga cargo. Muchas gracias. Bueno, no sé si merezco todo lo que dijo Osvaldo, pero acá estamos. Muchas gracias por venir y muchísimas gracias por la invitación y la idea de hacer este encuentro, porque para mí es un regalazo, no es un regalo.
cumplir este anhelo, un anhelo que yo tuve desde el momento que empecé a hacer, bueno, después de haber conocido a las personas que conocí para hacer este libro, y que era que se encuentren entre ellos, ¿no? Porque yo para hacer esta investigación viajé a Altagracia, donde vive Valeria Herrera, que es ella. En Buenos Aires tuve que rastrear, perseguir hasta que encontré a Sara Pane, y me fui a Colonia Viñó, que es un pueblo muy chiquitito de Córdoba, donde tienen una iglesia tan enorme como el padre Carlos, tiene una iglesia grandísima, el padre Carlos. Pero lo que a mí a nivel personal, como cosas personales, a mí me gustaba la idea de que estén juntos ellos, porque que es lo que a mí me pasó, por lo que surgió el libro. Yo, haciendo periodismo, trabajando en lo mío, me topé con el caso de Valeria Herrera, porque a mí el diario donde trabajo me pidió el trabajo de ir a Río Negro en el 2007 a la beatificación, a la ceremonia de beatificación de Seferino Namuncurá, cuyas imágenes vieron, algunas de las imágenes vieron, estas son las de la beatificación de Crescencia Pérez, en las que en el altar pudieron haber visto que está Sara, porque en el momento de la beatificación el milagrado lleva una reliquia del beato o del santo. En Chimpay, Río Negro, quien llevó la reliquia fue Valeria, y cuando yo fui allí a cubrir esa beatificación, ¿por qué el diario donde trabajo, que es el diario La Nación, por qué el diario dispuso que un equipo de una redactora y un fotógrafo vayan 3 días antes a Chimpay, con los gastos que eso implica para la empresa, ¿no?, a cubrir una ceremonia religiosa, netamente religiosa? Porque fue la primera beatificación que se hizo en terreno argentino, ¿no? Porque una disposición del Vaticano así lo fijó, que las beatificaciones a partir del 2005 se hicieran en el lugar de la persona. Por eso la beatificación de Seferino fue en Río Negro, incluso por una indicación de Bergoglio, porque los salesianos querían hacerlo en Buenos Aires para que sea más accesible a la gente. En cambio lo hicieron en Chimpay, que es un pueblo donde nació Seferino Namuncurá. Y ahí yo fui 3 días antes, como les decía, estaba viendo el clima, haciendo notas sobre los preparativos, y en un momento empezó todo el mundo a hablar que venía la mujer del milagro, la mujer del milagro, la mujer del milagro. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Quién es la mujer del milagro? Porque yo soy católica cristiana, me eduqué en un colegio católico, acá era de mi compañera, pero no había escuchado nunca la historia de que existen estas personas, ¿no?, milagrados. Yo no sabía quién era un milagrado, y sí, o sea, se nos puede, yo había leído historias de milagros, pero claro, nunca había pensado, hay una persona a la que le pasa el milagro. Y la mujer del milagro era esta mujercita, que fue un caos su arribo, porque todos los periodistas y todos los devotos que estaban allí, miles, había como 30.000 personas, cuando se enteraron que ella llegaba, quisieron verla, bueno, fue un caos. Yo no la pude conocer ahí, la conocí después. 4 años después, el diario, yo ahí quedé muy impactada, incluso con algunos amigos la invitamos a unas vacaciones que estábamos en Córdoba para que ella nos diera su testimonio. 4 años después, el diario me pide que encuentre a Sara Pane, porque nuestra corresponsal en Italia, en Roma, nos había pasado la noticia que el Vaticano había firmado, el Papa había firmado la aprobación de un decreto a una chica de Mar del Plata, que se llamaba Sara Pane, obtenido por intercesión de la hermana Crescencia Pérez de Pergamino. Entonces había que encontrar a Sara. Y no la encontramos en Mar del Plata, no la encontramos en la guía telefónica, el apellido, bueno, hasta que finalmente la encontramos porque su papá, además estamos justo en estos días, es uno de los héroes de Malvinas, es uno de los que peleó, condujo, piloto, los Lear, condujo un avión que se llama Lear, que va por delante de los que van con el ataque. Bueno, entonces lo encontramos por las Fuerzas Armadas, le dimos el apellido así, encontramos a Sara, ella no quería hacer notas. Bueno, la encontramos y yo personalmente cuando me toco, además con ellas dos, mujeres jóvenes que siguen viviendo la vida cotidiana después de haberlo pasado así. En la crónica periodística es muy poco lo que podemos contar de todo lo que uno conoce y se le despierta frente a casos así tan impactantes. Entonces yo digo, esto es raro, que un periodista conozca a dos. Después conocí
años después, a Nicolás Flores, que es el milagrado de el cura Brochero, el primer milagro que se le reconoció al cura Brochero, y también el diario me mandó a Córdoba para que hiciera la nota. Entonces yo digo, ya tengo 3 casos. Y no puede ser. Y estas personas están vivas y son contemporáneas a nosotros. Entonces donde podía lo contaba. Y bueno, tuve la suerte de escribir los otros libros que contó Osvaldo, y la editorial en el 2014 me dice, ¿tenés una idea de algún libro? O de hacer otro libro. Y digo, sí, el único libro que yo quiero escribir es este, para contar la historia de esta gente que está viviendo entre nosotros y les pasó algo así. Y entonces empecé a investigar, y hablé con los salesianos para buscar las causas, y 2 salesianos me recordaron el caso de Artemide Sati, que en 2002 yo misma había escrito sobre ese caso. Y entonces lo incorporé al caso del padre Carlos, que es totalmente distinto en cuanto a lo médico de los otros. Y después, ya con el libro en marcha y encaminado, reconocen el segundo milagro del cura Brochero, con Camila, que es esta nenita que les traje la foto, porque como es grande la foto, se pueden imaginar, es una nena, en este momento tenía 10 años, ahora debe tener 14, ¿no? En San Juan, y tuve también, ¿no?, el regalo de conocerla. El caso de ella está inmerso en, como los casos de ellos, ¿no? Bueno, todos estos casos que llegaron al borde de la muerte son todos muy impactantes. En el caso de esta nena es producto de violencia familiar, y la mamá, ahí está la foto, sí, ese es el papá. Esto es enero del 2016, unos días después de que se aprobó el milagro, y entonces en octubre de 2016 o noviembre, ahora perdí la fecha, lo canonizan a Brochero en virtud de este milagro. Es decir, lo que pasó en el cuerpo de cada uno de ellos hizo que estas 4 personas estén en los altares. En los altares significa que se le puede rendir culto público. Todos podemos rezarles a nuestros familiares fallecidos. Todos son intercesores. Estos tienen el reconocimiento de la Iglesia de que ellos están frente a Dios a partir de los hechos que la Iglesia pudo verificar, que son los milagros, ¿no? El milagro es un hecho que remite a Dios, que exige, obliga a la persona o a la comunidad a mirar en Dios. Recién me entrevistaba un periodista y me decía, esto es también para los que no creen. Los que no creen pueden conocer que existen estos hechos, porque son hechos, ¿se escucha? Son hechos, pasaron, y acá están las pruebas, ¿no? Como dice el padre Carlos, cuando me entrevisté me decía, a mí me quedaron las marcas de la misericordia de Dios, porque no sé si todavía tenés las marcas de las canalizaciones, y no sé si ellas, pero que en su cuerpo hubo un hecho que la ciencia dijo, esto no lo puedo explicar, porque son curaciones rápidas, completas, para las cuales la medicina, en el momento en el que fueron atendidos, no tenía otra forma de tratar, ¿no? Por los antibióticos que le daban, por los tratamientos. Entonces, el médico no dice, esto es un milagro. Los médicos consultados por la Iglesia, lo que yo me toca también es cómo hace la Iglesia para determinar, y el médico lo que dice es, esto no se puede explicar desde el conocimiento médico. Y verifican, la Iglesia remite o envía las causas con toda la historia clínica, todas las evidencias, a consultores especialistas en cada una de las patologías o de las enfermedades, que no necesariamente son ellos creyentes. Y ellos tienen que decir si el tratamiento fue el adecuado y qué se esperaba de eso. Bueno, como Osvaldo, soy periodista y es un peligro dejarnos hablar. Después, ahora lo que les pediría a ellos es que ellos cuenten brevemente lo que les pasó a ellos,
y después podemos hacer preguntas porque nos parece interesante, y si no salen preguntas yo también pregunto a partir de la curiosidad que tengo yo también, ¿no? No sé quién quiere empezar. Históricamente en 1980 fue el caso de Padre Carlos. En ese momento él tenía 24 años y era seminarista. Eso pasó en Bahía Blanca y Buenos Aires. En 1997 fue el caso de Sara, que pasó en Buenos Aires, y en 1999, ella tenía en ese momento 23 años, y en 1999 fue el caso de Valeria. Después el ritmo del reconocimiento de la Iglesia fue distinto, y entonces la beatificación... disculpen, es importante este otro dato, para que le interesan los datos. La beatificación de Artemide Sati fue en 2002 en Roma. Quizás vieron alguna foto que se ve que es el Vaticano. Son 3 fotitos que me mandó un periodista que investigó en el archivo de allá, del momento de la ceremonia de la beatificación de Artemide Sati. Esa fue la última beatificación de un argentino en Roma, y allá estuvo el Padre Carlos con Juan Pablo II. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿El padre? Somos clericales. Pero ¿se escucha al fondo? ¿Se escucha bien? Bueno. Carlos, para el video necesito. Si podés. Perdón. Bueno. Muy bien. Entonces, mi nombre es Carlos Bocio, yo soy nacido en un pequeño pueblito, como recién dijeron. El fundador es un francés, Ernesto Vignau, que se había casado con una piamontesa, con una italiana, Anita Pasadore. Ellos vivían en Buenos Aires en un remate fiscal, estamos hablando en 1880, compraron tierras, 7.000 hectáreas de campo ahí en la provincia de Córdoba, donde vivo cerca de San Francisco, una ciudad de Córdoba más o menos conocida, Morteros, Brigno, no sé si ustedes por ahí. Por ahí está el pequeño pueblo de 700 habitantes. Miren si es chico mi pueblo, como dice el canto, la gente ni sabe que existe. Pero tiene mucha historia. Bueno, eso fue en el 88, 1888 fundaron ese pueblito. 1903 llegaron a ese pueblo los salesianos de Don Bosco para atender los salesianos de Don Bosco era piemontés, de la zona de Turín, y todos sus salesianos eran piemonteses. Los primeros salesianos que salieron de Italia vinieron a la Argentina. Don Bosco soñaba con evangelizar la Patagonia, y de hecho después lo hicieron muchos salesianos, ¿no? Entonces los salesianos que venían también eran piemonteses. Y en esta zona de San Francisco, Rafaela, se llama la Pampa Gringa, la Pampa de los piemonteses, porque hay muchos inmigrantes piemonteses. Entonces, la gente no entendía al cura criollo, porque era piemontese, otro dialecto, otro idioma. Entonces los salesianos llegaron, uno de los motivos por eso. Mi familia después se estableció en ese pueblito, y los salesianos ahí hicieron un gran seminario hasta el año 70, 72. Venían chicos de todo el país, de Entre Ríos, Chaco, Misiones, Formosa, era un seminario. Y ahora actualmente, después cuando el seminario fue a Rosario, se convirtió en una escuela agrotécnica, que era una escuela bastante grande, todavía con chicos internos, o sea, vienen el lunes a la mañana, se van el viernes a la tarde, viven ahí con nosotros, almuerzan, cenan, tienen su estudio, su trabajo. Bueno, saliendo del colegio salesiano está mi casa. Yo tengo todavía a mi mamá que tiene 93 años. Como ella me había cuidado mucho cuando yo estuve enfermo, estuve un mes en Bahía Blanca y 2 meses en el Hospital Muñiz de Buenos Aires, yo siempre decía, bueno mami, cuando vos seas viejita, yo voy a pedir a los salesianos que me manden a trabajar acá. Total, trabajar en otro lugar y trabajar acá como cura y salesiano da lo mismo. Pero anduve por un montón de lados. Entonces cuando ella cumplió 87 años, hicimos la fiestita y después me dice, ¿y cuánto más vieja tengo que ser yo para que vos cumplas tu promesa? Justo se dio la posibilidad que hace 7 años que estoy ahí. Bueno, historia brevemente, porque brevemente, yo parezco periodista. Sí. Cura. Bueno, yo
conocía a los salesianos ahí de chiquito, de chico, hice toda la primaria y la secundaria con ellos, me tocaron los salesianos extraordinarios, y de ahí por contagio surgió mi vocación, el deseo de trabajar por los jóvenes. Un poco ese era su carisma, su idea, de trabajar por los jóvenes, especialmente los más necesitados, ¿no? Entonces, cuando terminé el 5º año, me planteé la posibilidad de seguir como salesiano, y bueno, ahí comencé mi camino de formación. Cuando tenía 24 años ya había hecho la profesión perpetua, porque nosotros somos congregación religiosa, no hacemos los famosos votos, y comenzaba la teología en Buenos Aires. Entonces viajé a Buenos Aires, me junté con una comunidad de otros chicos de distintos lugares, algunos ni nos conocíamos, y éramos 15 más o menos, fuimos a Tolkien a hacer una experiencia, un campamento. Ahí me descompongo, me siento muy mal 2 o 3 días, dicen que es una apendicitis, me internan en Bahía Blanca, me operan, y parecía que ya todo lo avisé a mi padre, porque dije, bueno, una vez que te salgo le aviso. Y a los 3 días comencé a estar muy mal, con fiebre muy fuerte, muy grande, y bueno, se había hecho una gangrena gaseosa en la zona abdominal porque no había dejado drenaje, y bueno, una infección intrahospitalaria. Ahí ya comencé a estar muy mal, estuve un mes ahí con 2 o 3 cirugías porque me iban abriendo, poniendo drenaje, porque esa gangrena no frenaba. Había unas monjitas de María Auxiliadora que aconsejaron que me deriven al Hospital Muñiz de Buenos Aires, porque ahí es un hospital que trabaja con enfermedades infecciosas. Así que hicieron los acuerdos necesarios, y en un avioneta me mandaron ahí, donde estuve 2 meses, porque después la infección vino a los pulmones, tuve 2 operaciones más del pulmón, y después a la sangre, septicemia. Entonces el jefe de sala de infectología, que era el doctor Zaval, su eminencia, él decía esto: yo en todos los casos que he tenido, cuando se da una infección generalizada de sangre y no hay defensa, grado de inmunidad 0, es 100% de mortalidad, ¿no? Entonces él me decía después, cuando yo lo iba a visitar, il morto que parla, el muerto que habla, porque para él clínicamente no había antecedentes de eso. ¿Por qué se le atribuye a Don Sati mi curación? Que bueno, estando ahí, yo llegué a un estado muy terminal, imagínense 3 meses permanente fiebre, sin alimentar, era pura nariz y oreja, de lo flaco, de lo atrasado que estaba ahí. Ya pasé una noche en coma, le dijeron a mi padre, bueno, preparen para el traslado, y a la mañana me despierto, me incorporo, veo que están mi padre, mis hermanos, digo, ¿qué hacen acá? ¿Qué están? Y pido comer, la fiebre no estaba, no tenía más fiebre, vinieron las enfermeras, el médico a las 10 no podía creer, y de ahí la recuperación fue rapidísima. Entonces lo que decía es que son curaciones casi instantáneas, en estados críticos, en momentos de mucha gravedad, y con una recuperación que después se mantuvo en el tiempo. ¿Por qué se le atribuye a Don Sati? Porque los 2 salesianos que estaban con nosotros en la formación, que estaban con nosotros, eran de la zona de la Patagonia, de Bahía Blanca, y habían conocido a Don Sati. Don Sati fue un enfermero, un hermano laico, salesiano, que trabajó 40 años en el hospital de Viedma. Una vida de entrega asombrosa en Viedma. Estamos hablando de 1900 a 1951 que él muere. Él estuvo 40 años en ese hospital trabajando como enfermero y casi médico. Así que tenía una fama muy buena de santidad de toda esa zona, donde era la única presencia, no había clínicas privadas ni hospitales. Entonces, cuando él muere, y en el 80, cuando yo me enfermo, los salesianos decidieron comenzar la causa. Así que mientras se comenzaba la causa a nivel diocesana, yo estaba internado sufriendo todo este proceso. Estos 2 salesianos comenzaron a motivar a toda la gente, porque estaba la oración de Don Sati, y como él era enfermero, mejor todavía, ¿cierto?, pedirle a un enfermero para que intervenga en la sanación y la curación mía, ¿no? Por eso, en toda la inspectoría, en todo el país salesiano, porque bueno, yo era joven, relativamente ya muchos me conocían, y bueno, en toda la hora salesiana llamaba la atención que un seminarista de 24 años esté en ese estado. Entonces muchísima gente comenzó a rezar a través de Don Sati, ¿no? Así que bueno, se le atribuye a Don Sati. Después,
decían recién, tuve la suerte de estar sobre todo en el MUNIS, donde estaba toda la historia clínica, muy detallada. Por ejemplo, me hacían día por medio las pruebas de inmunidad para ver el nivel de defensas. Si no hubiesen estado esos estudios, los médicos no podrían haber dicho grado de inmunidad 0, septicemia, 100% de mortalidad, ¿no? O sea, para que Roma reconozca realmente que tiene que estar toda la comprobación médica, ¿no? Y los médicos dicen eso, bueno, clínicamente esto no tiene explicación, Bueno, así que mi recuperación fue muy rápida. Yo ese año, en el año 80, después ya estuve unos meses ahí en Buenos Aires y después estuve unos meses en mi casa reponiéndome y después ya la cosa fue avanzando muy bien. Pero la presentación se demoró más porque, bueno, el proceso comenzó en el 80 y en el año 97 se reconoció, creo que en el 97, se lo hizo venerable a Don Sati. Y entonces ahí se presentó la gracia y en el 2002 la beatificación. Así que bueno, simplemente un testimonio de agradecimiento. Y siempre decimos sobre todo, ¿cierto?, cuando compartimos, decimos que acá lo importante no es el caso nuestro, el milagro, esto sí, a la gente le llama la atención, mirá, acá lo importante son los modelos de santidad que nos presenta la Iglesia. Acá la persona importante es el testimonio de entrega y servicio de Don Sati, de la hermana Crescencia, de Seferino, el estilo de vida de Seferino, ¿no? Y todo esto es una invitación a cada uno de nosotros para que seamos santos. Y ser santos no significa hacer cosas raras, ni extraordinarias, ni ser perfectos, sino vivir la santidad en la vida cotidiana, en el compromiso, en la responsabilidad, en la tarea que tenemos. En nuestro trabajo, como padre, como papá, como mamá, como hijo, como en las tareas cotidianas. Estas personas, Don Sati y Seferino, vidas muy lindas, la hermana Crescencia, hermosas de entrega cotidiana a Dios y a los hermanos. Bueno, ojalá que todo esto, el libro, nos favorezca el deseo de cada uno de nosotros de crecer en santidad. Bueno, muchas gracias. Dejamos. No, simplemente que en el libro yo, por las dudas, si no conocen las historias de estas personas que estamos nombrando, hago un perfil, una mini biografía de cada uno de ellos, ¿no? Y ahí se ve lo que decía el Padre Carlos, que excepto Brochero quizás, ¿no?, que tiene como más obras sociales y también políticas, los otros tres son obras como más bien de casa y es ahí donde se juega la santidad también. Valeria. Buenas noches. Como hago siempre, agradecerles el simple hecho de querer escucharnos. Para mí eso ya es un gran regalo, ¿no? Porque yo digo, gente que no me conoce quiere venir a escucharme. Para mí es un desafío y a la vez un desafío en la humildad, porque yo no tengo que transmitirme yo, sino ser lo más transparente posible para dejar vislumbrar esta vida de sencillez de Seferino, ¿no? Y cómo él intercede ante Dios por mi salud. Bueno, yo tenía 24 años, llevaba 9 meses de casada con mi esposo extranjero de Costa de Marfil. Yo había estado misionando en continente africano. Cuando volví a los 9 meses me caso con Joseph Juan, mi esposo. Nuestro proyecto de familia era ser una familia misionera, tener hijos y poder ser testimonio justamente de evangelización, ¿no?, como familia. Al mes, 2 meses de nuestro matrimonio, quedo embarazada. Ese embarazo se ve trunco a los 4 meses y medio de gestación. Y bueno, ese ya fue un primer impacto para el inicio de este proyecto de familia misionera. Con el correr de los días, mi salud después de esta pérdida no mejoró, se fue deteriorando cada vez más, llegando desde el mes de mayo al mes de noviembre con cuadros de hemorragia severa,
continuos al punto de impedir todo tipo de actividad social que yo tenía tanto en mi trabajo como en la parroquia, porque bueno, realmente no podía salir de casa. Mi estado general de salud estaba muy alterado, y la ginecóloga que en ese momento me trataba me decía que se debía al estrés que había padecido por la pérdida de nuestro primer hijo. Bueno, yo le creía, confiaba en ella como profesional, pero llegó un momento en que, bueno, ya físicamente mi deterioro era muy grande, ya estaba afectada toda la parte gástrica, no me podía alimentar, la anemia era muy grande porque mis hemorragias me llevaban incluso a usar pañales de adulto permanentemente, bueno, todo lo que implica, ¿no? Entonces ya en el mes de noviembre mi esposo sí o sí me dice, o cambias de médico o le damos una solución a esto porque no podés seguir en este estado. Vuelvo a mi médico, yo vivía en el interior de Córdoba, estaba a 50 kilómetros de la capital donde me hacía ver con la profesional. La profesional me manda a hacer una ecografía, unos estudios de rutina, y hasta ese momento ella lo único que me había recetado eran unas pastillas para coagular la sangre, que nunca dieron resultado en mi caso. Entonces me dice, mira, yo te voy a pedir que no te vuelvas a tu casa, sino que te quedes aquí en Córdoba. Mis padres viven en Córdoba capital, entonces yo me alojaba ahí. Dice, vamos a hacer una serie de estudios y en un par de días te llamo y te digo el resultado. Perfecto. Así fue. Me quedé alojada en la casa de mis padres y cuando me llama la médica con los resultados me dice, mira, lo que se ve acá es un útero sumamente agrandado, contiene muchísimo material, tabiques y otros términos médicos. Este contenido hay que vaciarlo a través de un legrado terapéutico y los tabiques son tan resistentes que la acción mecánica va a generar la perforación de las paredes del útero. Eso implica que no puedas concebir nunca. Con eso para mí es suficiente. Yo dije, no, yo acá no me quedo, porque nuestro proyecto era ser una familia misionera. Entonces yo le dije, bueno, sí, voy, busco las cosas, vengo y me interno, no aparecí nunca más. Llego a la casa de mis padres, espero que mi esposo vuelva de Alemacé, que era donde vivíamos nosotros, donde él estaba trabajando. Le cuento, me dice, bueno, ya empecemos a buscar otro médico. Yo siempre digo, el milagro para mí empezó ahí, ¿sí? Yo con el tiempo lo analizo y lo veo así. Porque conseguir turno en una especialidad tan requerida como ginecología, el mismo día, una hora más tarde, tenía turno. Entonces, yo digo, Dios fue poniendo todos los elementos de a poquito, ¿no? Entonces, justamente por mi mutual conseguí turno con otro profesional una hora más tarde de cuando yo había hablado por teléfono. Me recibe este otro profesional, me examina, me dice el diagnóstico sigue siendo el mismo, por todos los estudios que yo veo acá, sí o sí tenés que ir a cirugía, el riesgo va a ser el mismo, pero yo tengo que tener en cuenta que son un matrimonio joven que quiere tener hijos, entonces, palabras textuales, yo voy a preservar ese útero como sea. Me pareció fantástico el enfoque, porque él no me tomó como una patología, sino como una mujer que quería tener hijos y tener una familia. Entonces, me dice, vamos a hacer intentar lo que se llama un legrado terapéutico a través de hormonas, progesterona y estrógeno, para ver si vos podés eliminar de forma natural todo el contenido del útero. Mi estado a nivel gástrico estaba sumamente deteriorado, entonces a las 24 horas me internan de urgencia porque mi hígado empezó a generar toxinas frente a las hormonas. Al internarme de urgencia corroboran que el estado del útero había empeorado y se decide ir a cirugía sí o sí. Cuando yo ingreso al quirófano, ya venía con el trauma fuerte de la pérdida de mi primer hijo.
entrar de vuelta a un quirófano me ponía muy nerviosa. Y yo me acuerdo que el médico dice, bueno, la dejemos un ratito, que se relaje. Salieron el anestesista, el enfermero, la enfermera, él. Y yo lo único que le pedía a Dios era que me hiciera saber que estaba conmigo. Y tenía la radio puesta, prendida. Y en ese momento, yo me acuerdo, la canción, que a lo mejor uno la ha escuchado miles de veces, porque si uno la escucha es sumamente frívola, es una historia de amor común y corriente. Pero me acuerdo, el estribillo y decía, este amor es tan profundo que todo el mundo sepa, no, este amor es tan profundo que tú eres mi consentir y que lo sepa todo el mundo. Y para mí era evangelio. ¿Sí? Entonces me pude relajar, entraron los médicos, me anestesiaron y bueno, cuando yo me desperté ya estaba en la sala y me dice el médico, mira, menos bichos y cucarachas tenías de todo ahí adentro, me dice, porque así habla mi médico. Pero te tengo que dar una buena noticia. No perforamos las paredes del útero. Entonces, yo con eso ya me sentía más que contenta, ¿no? Me dijo, bueno, mira, dentro de unos días, cuando terminen las hemorragias, te vamos a dar el alta, no te vuelvas a tu pueblo, quédate acá en Córdoba. Mis padres viven a 10 cuadras de la clínica donde me hacen la intervención. Dice, porque todo este material tiene que ser analizado. Perfecto. Así pasaron los hechos. Cuando yo ya estaba en la casa de mis padres, a los 2 días, por primera vez me podía bañar sola, después de meses de estar como un niño, ¿no? Que me llevaban, que me traían, que me cambiaban, que me bañaban, que me higienizaban. Logro bañarme sola y mientras yo me bañaba empiezo a palpar tumoraciones en mi cuerpo, ¿no? Eran 8. Entonces yo sabía que eso no estaba y ahora sí. Entonces lo llamo a mi médico, le digo, mira, me estaba duchando y me pasó esto. Me dice, yo necesito verte ya. Dice, vos tenés que te acompañe. No, le digo, mi esposo está trabajando, pero voy sola. No, dice, yo necesito que vengas con él. No, le digo, yo voy a ir sola. Y me fui a la clínica. Entonces él me recibe, me revisa y me dice, bueno, sí, mira, yo necesito hablar con vos. Tengo el primer informe de la anatomía patológica y quiero que lo leas. Yo ese año había intentado ingresar a medicina, o sea que el concepto básico de célula lo tenía, ¿no? Y cuando yo leo, me doy cuenta a qué se refería. Entonces me dice, ¿entendés? Sí, digo, ¿tengo cáncer? Sí. Yo tenía 24 años. Tenés cáncer. Y yo, como le decía a Silvina, en ese momento me di cuenta que un sobre de papel puede pesar como un elefante, ¿no? Cuando uno lo tiene en la mano. Entonces, le digo, sí me doy cuenta de lo que es. Bueno, me dice, mira, cálmate. Hay una ventaja y una desventaja. La desventaja es que tu organismo, al ser joven, tiene un metabolismo sumamente acelerado y eso hace que el cáncer progrese día a día. La ventaja es que el coriocarcinoma, el cáncer de útero, responde muy bien a la quimio. Estamos a tiempo. Este médico sabía que mi mutual no cubría los gastos de una quimioterapia tan agresiva como la que yo necesitaba. Entonces él ya había gestionado, sin pedirme autorización, pero con muy buen tino, trasladarme a un hospital público en Córdoba. Me dice, yo ya mandé tu legajo al hospital Rawson, ya hablé con la jefa de oncología ginecológica y te están esperando. Bueno, listo, yo voy a hacer todo lo que ustedes me digan. Y que yo salí, y yo siempre digo, para mí era caminar sin el suelo bajo los pies, porque yo no sabía ni dónde pisar. Llego a la casa de mis padres y antes de entrar a la casa de ellos me voy a la casa de una amiga que vivía a la vuelta, amiga desde la infancia, ¿no? Esas vecinas de toda la vida. Apenas me vio me dice, ¿qué te pasa? Porque ya me conoce. Le cuento y mi preocupación más grande era que mi esposo no se quedara solo, extranjero que estaba aprendiendo a hablar español, que estaba luchando para tener su ciudadanía, para ser legal. Y yo digo, ¿y ahora lo dejo? Esa era mi angustia.
Entonces, bueno, ella me prometió que iba a estar, que lo iba a acompañar. Y volví a la casa de mis padres. Y a la vez yo decía, no puedo entrar y tirar esta bomba en la casa de mis padres. Y eso me costaba mucho, mucho, porque yo no quería generarle dolor a nadie. Entonces traté de disimular un poco, llegó el momento de la cena y les dije, ¿no? Y bueno, yo siempre digo, cada uno reacciona como puede. Entonces, después de decirles lo que estaba pasando, me retiré al departamento del fondo de la casa de ellos, que es donde vivía antes mi abuela materna. Mi abuela materna en ese momento ya había fallecido hacía 2 años, pero era la viejita con todo el altarcito lleno de santos, y que yo desde chica, cuando ella rezaba el rosario, le decía, abuela, ¿y este quién es? Y bueno, tenía la difunta Correa por la duda, y tenía la Virgen del Valle y la Virgen de la Merced, y en el medio estaba Ceferino, y ella me decía, este es el santito de los indios. Y eso era todo lo que yo sabía de Ceferino Namuncurá, que era el santito de los indios. Y esa mirada tan penetrante que a mí se me había grabado a fuego siempre, ¿no? Cuando me voy a tratar de descansar esa noche, yo dormía en la habitación que había sido de mi abuela y encontré una revista que hablaba de Valdivieso, que había sido canonizado como el primer santo argentino en ese momento. Yo me acuerdo que mi cabeza era un montón de preguntas, y cuando me dicen, ¿estabas enojada con Dios? No, pero era la angustia de decir, ¿qué querés ahora conmigo, no? Porque este proyecto que recién empezaba y yo ya lo sentía trunco, entonces yo digo, ¿qué estás esperando de mí? Y empecé a leer la historia de Valdivieso como para dejar pasar el tiempo. Cuando terminé el artículo, que yo siempre digo, pobre Valdivieso, ni sé qué es lo que decía, y había unas columnas donde estaban las fotos de decir posibles santos argentinos. Estaba el cura Brochero y una breve reseña y la instancia de la causa. La madre Tránsito Cabanillas y así. Y en ese paneo de rostros estaba el de Ceferino Namuncurá. Soy cordobesa, no me quedé con el cura Brochero, no sé. ¿Por qué? No sé, no tengo nada en contra del cura Brochero, al contrario. La madre Tránsito Cabanilla, mujer cordobesa. Yo me detuve en Ceferino Namuncurá. Cuando yo empiezo a leer y a conocer de una buena vez quién era Ceferino, yo dije, ¿quién más me puede entender? Con la juventud que tenía, con el deseo de misionar entre su gente y morir en ese ardor misionero, yo digo, ¿quién más? Y para mí fue estar como frente a mi amiga, así yo me sentía así, no me sentía sola en esa habitación. Yo sabía que él me estaba escuchando y que él reconocía en mi sufrimiento la limitación que él también había pasado. Y la causa decía, necesito un milagro para ser santo, no hablaba de beato. Mi oración, ¿cuál fue? Si realmente, encima, súper soberbia yo, si realmente necesitas un milagro, hacelo conmigo. Nada más que eso. Y después con el tiempo digo, ¿cómo fue actuando desde antes que yo me diera cuenta, no? Porque esa noche me acosté y me dormí. Y para mí eso fue un gran signo, lo vi después, en el tiempo. Pude dormir y descansé. Y al otro día, a primera hora, me presenté en el hospital Rawson, ya me estaban esperando, era un día sábado esto, me revisan y me dice la médica que tenés que quedar ya, porque no solamente están los 8 tumores que se palpaban tranquilamente, sino que había presencia de tejido necrótico en toda la parte de genitales externos. Dice, esto avanza muy rápido, no te podés volver a la casa de tu padre. Le digo, no, si no me voy a la casa de mi padre, yo me voy a mi casa. Porque hacía 3 meses yo estaba internada. Yo no tenía el espacio para hablar con mi esposo de lo que estaba pasando. Siempre había médicos, había parientes, había amigos, que yo lo agradecía, pero no tenía ese espacio para decirle a mi marido, ¿y ahora qué? ¿Qué
les pedí por favor a los médicos que me dejaran pasar el fin de semana en mi casa. Yo quería mi cama, mi sábana, mi mate, mis cosas. Y me hicieron firmar un consentimiento en que yo me hacía cargo de las consecuencias que podía llegar a tener. Yo firmo todo lo que quiero, pero yo me quiero ir a mi casa. Mi esposo no quería saber nada, también lo convencí. Le pidió el auto prestado a mi papá y nos fuimos a nuestra casa. Me acuerdo que llegamos, yo le dije, mira, yo quiero que hagamos la vida de siempre. Llévame al río, vamos a tomar mate al río. Vivíamos a 10 cuadras del río. Llévame a misa. O sea, yo sola no me podía movilizar, pero que él me acompañara y me llevara. Y así lo hicimos. Y fuimos a misa y el evangelio era el relato de la mujer que había sufrido hemorragias y que tocaba el manto. Entonces para mí era Dios que me estaba hablando acá en el oído, ¿no? Recibí la unción y el lunes a las 8 de la mañana ya estaba en el hospital Rawson en Córdoba. Me hacen el ingreso, me asignan el pabellón, me asignan la cama y en ese momento estaban mis padres acompañándonos también. Me dice, bueno, antes de pasar a la sala te vamos a revisar nuevamente porque si en 24 horas variaba el cuadro, en 48 mucho más. Me revisa la médica de cabecera, una segunda médica, tercer médica, cuarto médico, quinto, 6 médicos. Me hacen bajar de la camilla, me dicen, ¿vos notaste algo distinto? No, para mí estaba todo igual. Entonces me dice, mira, acá pasa algo. No hay tejido necrótico, todo el tejido está sano, no se palpan las tumoraciones. Yo ahí me di cuenta que era cierto, que no estaban. Dice, vamos a hacer un dosaje hormonal para comparar con el dosaje del día viernes, a ver cómo está esto. Y empezaron, ¿qué hiciste? Nada, digo yo, nada. No, dice, pero vos no te das cuenta que acá hay un cambio. En 48 horas no tenés nada de cuadro clínico, ¿qué hiciste? Y ahí me acordé. Entonces digo, sí, ¿saben qué hice? Yo le pedí a ese cariño a una mujer que hiciera un milagro conmigo. Sí, bueno. ¿Qué hiciste? Y ese que hiciste, pero me lo repitieron un montón de veces, ¿no? Porque yo digo, bueno, pensaban que como me fui a la sierra, fui a ver una curandera, hice alguna cosa, y yo les decía lo mismo que sigo diciendo hasta el día de hoy. Le pedí a ese cariño, fui a mi casa, recibí la unción de los enfermos, comulgué, le confié mi esposo María. Nada más. Eso hice. Bueno, me dice, salí, espera en el pasillo, te vamos a sacar sangre y vamos a ver. Después de 2 horas, 3 horas, era casi mediodía, me vuelven a hacer ingresar, me vuelven a preguntar qué hiciste, vuelvo a contar lo mismo, porque era lo que yo había hecho. Me dice, mira, el dosaje del día viernes daba 175.000 unidades, ahora tenés 50.000. ¿Qué hiciste? Esto hice. Si ustedes quieren creer, créanlo. Yo sí lo creo. Hacen entrar a mi esposo y dice, no se justifica internarla, menos iniciar una quimioterapia, porque hay que ver hasta dónde involuciona el cuadro. A la semana mi dosaje era 0,05%, y una mujer completamente sana. Mi historia clínica se cierra como un coriocarcinoma con involución espontánea. Y mi médico me dice, mira, petiza, no sé qué habrás hecho en tu vida, pero que ahora la vas a tener que pagar, la vas a tener que pagar. Porque te la han perdonado muy bien. Y acá la estoy pagando. Un dato que yo no digo que no lo contaste, que te dijeron, no sé cómo te curaste, pero olvidaste de tener hijos porque tuviste cáncer de útero. Tiene 4 hijos.
así que lo mío sí no se podía. Y me ayuda así. Bueno, lo mío también ocurrió cuando yo tenía 23. Contraje una hepatitis A, tenía un hijo de 3 años sola, que también estuvo cursando el embarazo. Yo soy diabética tipo 1 de los 10 años, así que lo mío se complicó a raíz de la diabetes, ya entré en un cuadro complicado. Me internaron en el Hospital Aeronáutico, allá en Pompeya, en Buenos Aires, y no sé cuánto tiempo estuve internada, creo que pasó una semana, algo así, todo se iba grabando, así que deciden hablar con mi papá que me iban a dar el traslado al hospital italiano para un trasplante de hígado, porque realmente ya iba todo muy avanzado y no había otra forma. Bueno, con todo el protocolo que lleva iniciar una búsqueda para un trasplante. Estaba en la lista nacional número 1 para el trasplante. Bueno, ahí la verdad que yo no puedo contar mucho porque estaba en un estado tan crítico que ya estaba en un estado de coma inducido y demás, así que estaba sin noción del tiempo, sin ver a mi hijo, nada. Bueno, estando en el Hospital Aeronáutico, ahí había una congregación de las hermanitas del huerto, que es de donde es Crescencia, y las monjitas cuidaban enfermos, así que me iban a visitar a diario. En una de esas visitas, una de ellas me trae una estampita de Crescencia. Y yo en el cuarto, ahí del hospital, tenía lleno de estampitas, cartitas que no hacen llegar. Y bueno, ella me habló de Crescencia y yo entre tantas imágenes que tenía rezando por mí, es como que la vi y me aferré a ella, pero yo no conocía nada de la historia. Y más allá de lo que ella me pudo contar y yo pude llegar a escuchar. Bueno, así que esa estampita viajaba conmigo en las camillas, abajo de la almohada, donde iban a hacerme un estudio, ella iba abajo de la almohada. Llegamos así juntas al hospital italiano. Bueno, en la preparación para el trasplante me llevan a hacer un estudio donde ya no me podían ni siquiera moverme de la cama de terapia a una camilla, así que me llevan en la misma cama al quirófano. Me tenían que poner una de las tantas vías centrales para iniciar el estudio. Bueno, la verdad que yo sufría ahí un montón, físicamente estaba que ya no podía ni que me tocara ni toleraba nada. Bueno, no lograban hacerme la vía, no lograba, y yo pensaba, y tenía la estampita ahí abajo, y ahí abajo una médica me la alcanzó en la mano. Y yo en un momento dije, bueno, yo siempre pido por todos, ¿no? Por mi familia, por la gente, por todo. Y yo digo, ay, Crescencia, le digo, recién nos conocemos, le digo, pero me dejé ser egoísta una vez en mi vida, le digo, esta única vez. Pero ¿sabes qué te voy a pedir? Que me dejes ver a mi hijo grande, a mi hijo hombre. Y en ese momento yo sentí un alivio físico tan grande que era como, realmente como que me hubieran apoyado la cabeza en algodones. Y empecé a ver todo en mi vida, pero desde chiquita, hasta en un río de Carlos con mi abuelo, mi vida cotidiana, pero rápido, como una película. Hasta que en un momento se detuvo, para mí un segundo, y yo lo vi a mi hijo hombre, de frente hablando con mi papá. Y yo le agradecí porque para mí ese fue un milagro. Ella en ese momento, que mi hijo tenía 3 años, y yo ya llevaba un tiempo sin verlo, ella me lo dejó ver hombre. Yo ya estaba más que feliz y en paz, pero me invadía una paz tremenda. Hasta que de pronto empecé a escuchar todo de vuelta, la médica que me hablaba, que me daba la mano, que María que me hablaban, hasta volví a sentir dolor, pero les pregunté si ya habían podido hacerla bien, y me dijeron que no, pero que sí, que ahora sí. Y yo dije, sí, ya está. Bueno, pasó el estudio, hasta me dieron también extrema esa tarde, porque al otro día ya no había posibilidades si no era el trasplante.
Ya en la madrugada empecé a llamar al médico que tenía hambre y no me dejaba comer nada. Hasta que un médico me dice, mira, yo te acerco, y sacó del bolsillo del guardapolvo una galletita de agua. Dice, comela despacito, me dice, porque que nadie se entere que podés comer esto. No comí despacito nada, me la comí. Bueno, así fue que al otro día también empezó a caer un médico, otro médico, otro médico. Y también me empezaron a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste anoche? Y yo decía, ay Dios mío, van a decir que comí una galletita. Yo dije, acá todo dio mal de vuelta porque comí una galletita. Y un médico viene y me dice, el jefe de patología del hospital italiano que me llevaba, me dice, mira, me dice, yo no soy creyente, me dice, pero acá algo hay, me dice. Es la primera vez que la ciencia y los milagros y la religión se juntan, me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, no, sabes que tengo esta monjita abajo de la almohada, y yo le pedí, y ella hizo un milagro, ella me dejó ver a mi hijo grande. Yo lo podré ver, porque él era chiquito, me lo tenían que traer. Y me miraba y me dice, mira, lo vas a poder ver ahora, ver grande, ver siempre, me dijo. Yo llevaba meses de internación entre un hospital y el otro. Y en esa misma semana ya me pasaron a una habitación común, empecé a comer, me dieron el alta a la semana. Y lo increíble, a ver, que cuando estaba en un pasillo caminando con mi papá, que era el fuerte que me acompañaba, había una señora que tenía a su hijo internado por un accidente. Y se ve que todas las noches se hacía compañía. Y cuando me vio caminar, viene y me alcanzó un ramito de violeta, que es la flor preferida de Crescencia. Y yo no conocía eso. Y me dijo, mira, me dice, esto es para vos. Y bueno, y quedó ahí. Con los años me entero que es la flor preferida de Crescencia. Y la imagen de esa señora, que nunca más la vi, siempre me quedó. Y bueno, como lo mío es más cortito, hoy ya tengo mi nieta, que es la que está ahí en la foto, que tiene 8 años, vive conmigo, mi nuera, mi hijo, y lo veo hombre y grande todos los días, mi hijo. Y eso es todo Crescencia. Sí, y la diabetes. Y bueno, y mi diabetes, que es de los 10 años, igual está, y me la lleva mal, porque la sufro todavía, pero ella es como que igual me dejó en esta vida, ¿no?, para dar testimonio, y que igual uno lleve lo que lleve, lo puede sobrellevar. A ver, a veces me preguntan, ¿no?, ¿y cómo no te curó la diabetes? Pero si yo le pedí ver a mi hijo, hombre, no te puedo ver. Pero bueno, acá nos vamos bien. Yo tengo una sola pregunta mía y después le doy a ustedes, que es que algo que ellos me contaron que en su momento se preguntaron, cuando hablábamos en privado con cada uno, y también después sé que se lo han preguntado también y me han preguntado otros cuando hablamos de esto, es que se preguntan ¿por qué ellos? ¿No? ¿Por qué a ellos? ¿Cuántos casos hay de gente que reza por un enfermo y después no? Entonces esta pregunta, ¿cómo fue para cada uno de ellos? ¿Cómo se la responden cada uno de ellos si se la responde? Yo les comentaba hoy mientras hablábamos de esto que a mí me llevó un proceso de 2 años poder encontrar paz frente a esa pregunta, porque muchas veces, o sea, primero la primera imagen es que yo sabía en el momento de ingresar a ese pabellón, que yo me freno en la puerta y yo vuelvo, el pabellón de mujeres con casos oncológicos estaba completo. Yo me vine, no sé si las otras se pudieron venir. Entonces esa imagen a mí se
se me pegó en la espalda mucho tiempo, ¿no? Porque yo decía, yo sí pude dar la vuelta en la puerta y salir. A lo mejor las otras también, pero bueno, me costó mucho procesarlo. Más cuando presentando el testimonio se me ha acercado gente y dice, ¿por qué mi hijo se murió y vos estás viva? Y eso duele, porque yo no elegí, no levanté más alto la mano para que me elijan a mí. Entonces, sí creo profundamente que Dios no selecciona a sus hijos ni juega con sus hijos. Para mí, y gracias al acompañamiento de un sacerdote salesiano, primero me dijo, no te preguntes más eso porque es parte del misterio. Y vos no lo vas a poder contestar nunca. Y después yo dije, esto me pasó por soberbia, porque yo después de estudiar tanta teología decía, ay, cómo la gente necesita un milagro para creer. Bueno, el primer cachetazo para mí. Yo creo que esto a mí me pasó por soberbia, para que descubra que Dios actúa como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y para que yo sea testimonio de eso también, ¿no? Hoy hablábamos mucho, que hoy nos conocimos con ella, personalmente, y hablábamos de esto. Y yo le decía, a mí también a veces me sigo preguntando por qué a mí. Y yo a veces digo, tal vez porque uno tiene que contar la simpleza de la vida, ¿no? Que hay que llevar esta vida lo más simple posible, con la mayor de alegría, porque las cosas pueden pasar. Puede pasar un milagro, puede pasar otra cosa, y hay que simplemente eso, vivir el día a día desde la más humilde. Pero ¿por qué me pasó a mí? No sé. Todavía no sé. Pero acá estamos para poder transmitir algo. Y gracias. Sí, son preguntas difíciles, ¿cierto? Yo recuerdo que durante todo este proceso había hecho como una gran rebeldía interior, ¿no? Porque no resulta fácil a los 24 años, uno lleno de vida y demás, estar 3 meses internado con cirugía. Así que bueno, hice un proceso de mucha rebeldía, incluso como dormía muy poco, cuando a veces tomaba un poquito de sueño, mi mamá se encargaba de que nadie moleste. Entonces cuando yo sentía y sabía que ya el capellán estaba por venir y que pasaba para darte la comunión, yo me dormía, porque no quería saber nada, porque no. Y entonces mi mamá le decía al padre, mira, justo ahora se durmió, puede venir un momentito después, y bueno, venía el otro día y así, ¿no? Se me agarró una rebeldía interior. Y cuando salí de ahí, bueno, claro, fue, todo el mundo te habla, te comenta, pero por esto fue una gracia, fue un milagro. Entonces había un padre viejito en mi comunidad que me llamó aparte y me dice, vení, Santo, vení. Poco, no te agrandes, no creas que esto es un privilegio. Si vos no te moriste es porque tenés que convertirte todavía. Dios te dio un podazo más para que puedas ser una buena persona. Así que dejate macanear y convertirte y ser bueno. Para mí esa fue la explicación. ¿Tienen preguntas? Porque hay muchas cosas que por ahí de las cuales no hablamos, pero mejor que no sé. Solo un detalle, en el proceso final de evaluación que se hace de cada caso, Carlos me contaba que hay 5 médicos que no tienen contacto entre ellos, especialistas del caso, que tienen que evaluar y votar finalmente si encuentran o no una explicación médica. En el caso de él, lo que me decía es que hubo unanimidad, que los 5 médicos coincidieron. No sé en los otros casos, si es que saben al respecto. Sí, también, y por eso lo considero milagro. O sea, tiene que haber unanimidad para que sea considerado milagro. Okay. No recuerdo si tienen que haber unanimidad. Ya Son está. cuestiones técnicas. Pero lo cierto es que los 3 hubo unanimidad. Sí. Okay. Sí, y después lo interesante del proceso es que se ve también, así como se hace toda una investigación médica, se hace una investigación teológica
que se investiga cómo se rezó, a quién se rezó. En el caso de Seferino tuvieron mucho problema porque, mucho problema no, pero algunos en Roma creían que era una especie de esoterismo por el tipo de rezo, no sé, cosas de la religiosidad popular que no se conocían allá y que integran la investigación teológica. O, por ejemplo, el esposo de ella le había rezado también al fundador de la congregación, de una congregación religiosa a la que había pertenecido, y entonces hay que discernir quién es el intercesor. Y todo eso se ve también en el proceso. Bien. Sí, ya van a conocer. ¿Alguna duda que les quede? Lo otro es que... Lo que quiero preguntarles cómo viven el día a día, usando la pregunta de ustedes, por supuesto, si en algún momento no se transforma en un peso también, pero no en un peso malo, sino en el estar, no sé si con la necesidad, pero con la situación de estar viviendo tal vez hasta el examen diario, ¿no? Porque como vos decías recién, de que la gente se está cerca, a todos nos ha pasado que hemos perdido familiares, amigos, nos va a seguir pasando porque es una cuestión natural. Tranquilamente yo te puedo hacer una pregunta de por qué vos, porque no hay quien de siempre, digamos, pero en el día a día, si esto se ha transformado en un peso para ustedes, o sea, vuelvo a aclarar, un peso malo, sino tener que hasta preguntarse en un momento si no es demasiado. Como una responsabilidad, sí, como una responsabilidad, como una cosa que... Exactamente. A ver, se escuchó la pregunta, ¿no? Gracias. Sí. Yo hasta esa edad nunca había vivido una situación tan límite, no sé, a lo mejor algunos de ustedes también en su existencia lo han podido vivir, pero la verdad que las situaciones límites sí o sí te traen como una sabiduría, como que te abren los ojos, ¿no? Ante el milagro cotidiano de la vida, ¿no? Te hace ver la vida, las cosas, las personas con otros ojos. Cuando uno llegó tan bajo, en un nivel tan horrible, porque uno pasó muchas cosas, estaba en una sala de 24 personas, los mes y medio que estuve ahí, murieron 3 o 4, morían al lado mío, cuando había sala de terapia. Todas esas cosas, y sí, después me mandaron a una piecita porque tenía olor, ¿cierto? Entonces, bueno, las situaciones límite, bien, en mi caso, creo que me ayudaron a eso, a mirar y ver la vida con otros ojos, ¿no? A saber valorar la vida, la presencia de Dios, la fe, y como un eterno agradecimiento, ¿no? Incluso a veces cuando por ahí tengo algún momento difícil o alguna preocupación y demás, simplemente tengo que recurrir a imaginativamente ir al Muñiz y ahí se me van todas las preocupaciones. Digo, ante eso, esto no es nada, ¿no? Eso, digamos, como una experiencia fuerte personal, ¿no? Y después, bueno, el eterno agradecimiento, y esto, lo que yo les decía antes, o creo que la mayoría de la misa, este deseo lindo de la santidad cotidiana, ¿no? De poder vivir con alegría, con entusiasmo, con fe, el amor a Jesús y el amor a los hermanos en la tarea de todos los días, ¿no? Y regalar la vida a los demás, así como Dios me dio la posibilidad de regalarme una nueva oportunidad. Y en el caso de él tiene la vocación al sacerdocio, pero ella no. Entonces, ¿cómo fue para ustedes esto que está preguntando? Bueno, en mi caso, yo le comentaba hoy a Sara, hay que tratar de tener un equilibrio, ¿no? Porque muchas veces las personas sumidas en el dolor o en el sufrimiento físico se pueden llegar a confundir. Entonces a mí me ha pasado que me tocan el timbre de casa y es gente que viene de otra provincia que viajó pura y exclusivamente para conocerme y me dicen, bueno, tócame la rodilla porque tengo artrosis. Y yo no sano, yo no curo. Hicieron todos los kilómetros, pero yo no voy a
tocar la rodilla de nadie, o sea, no es ese mi rol. Y sí me ha pasado en más de una oportunidad sentirme como media acosada, presionada, porque sobre todo cuando recién se produce la beatificación, yo no podía salir a ningún lado con mi hija porque era, ay, tocamos tus hijas y tocamos, o sea, tipo amuleto, ¿no? Pero nunca me quejé ni me sentí incómoda, sino que siempre traté de entender, porque el sufrimiento hace que uno llegue a una instancia límite. Entonces, aprender a comprender el dolor del otro, ¿sí? Pero también decir la verdad. Yo no curo, yo no sano, yo no hago milagros, ¿sí? A mí también, como hasta en mi trabajo, hasta el día de ayer, siempre viene gente, me pide cosas y yo siempre digo, como ella, que uno es intermediaria de la fe en presencia en cada uno de nosotros. Pero hay que vivir el día a día lo más simple posible y a veces no es un peso esa ayuda que uno puede brindar. Así sea una palabra, así sea una comprensión, así sea un rezo, lo brindamos con esa alegría que yo creo que tiene efecto, sea cual fuera el desenlace, pero tiene su efecto. Eso es lo que siento en el día a día. Nos acompaña el obispo de Concordia, no lo presenté ni dije nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quizás tenga alguna pregunta. No, más que pregunta, sinceramente creo que un signo de autenticidad del milagro es la sencillez con que transmiten este testimonio. Nosotros estamos muy acostumbrados a esos grupos donde milagros o supuestos milagros se transforman en gritos de euforia y reclamos de más milagros a Dios. Y acá es la sencillez de quien dice: acá obró Dios, obró por intercesión, por medio de esta que iban en un camino hacia la beatificación, ¿no? Y creo que este es un signo muy lindo. Yo les agradezco sinceramente esa sencillez y ese quedar un poquito como fuera del protagonismo en los testimonios que han contado. No, aparte, bueno, yo lo que me surge como una gratitud enorme porque lo que dice el padre, ¿no? Tengo la tarea de convertirme, o cada cosa que dicen ustedes es como una invitación muy elocuente a estar en la vanguardia, o sea, estar en la línea de salida, ¿no? Preparados para la salida. Entonces, agradezco mucho este momento porque es más elocuente que es para vivir una relación continua con Jesús, ¿no? Permanente, estar siempre en la línea de salida. Me impresiona la contundencia con la cual se hace elocuente este mensaje hoy, ¿no? Porque entonces yo nunca lo había pensado así, pero ahora me nace de pensar el milagro como la vanguardia de la misión, o la línea de salida de la misión. Nunca lo había pensado así, como una posibilidad nueva, ¿no? De redimensionar el milagro. Bueno, muchísimas gracias a todos. No, yo los invito a, si quieren leer, y si no también leer la exhortación apostólica del Papa, la del llamado a la santidad, que yo la estuve releyendo y no se la voy a... Bueno, pero es el llamado a la santidad a cada uno, Gaudate et Exsultate, y al explicar lo que es la santidad, yo no sé, la leía y veía tantas de estas cosas, de estas experiencias descritas. Así que si no es el libro, al menos lean lo del Papa. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué esperas al publicar
este libro con los testimonios, con la reseña de los actos, con los procesos? ¿Cuál es? No, decir, yo lo que quería era, eso, lo que dije al principio, contar con más detalle, con el mayor rigor periodístico que pudiera tener, hechos que sucedieron, así como para las crónicas diarias mías yo tengo que transcribir lo que encuentro, esto lo encontré y lo que quería era que se supiera. Y me sorprendió mucho que la editorial lo quisiera publicar. Y nada, que eso esté, porque esto que está pasando, ¿no? 3 milagrados que están compartiendo este momento nuestro en la Argentina, este momento histórico, no sé qué tan común sea en otros pueblos, en otras sociedades. Entonces es un regalo para la Argentina, ¿no? A mí me pareció que era eso. Yo decía, bueno, yo pongo, a mí se me dio a conocerlo, por suerte la editorial lo quiso publicar, y no, mi única aspiración es que esté escrito, si alguien lo quiere leer, que se conozca, que se pueda conocer que esto pasó, y ellos vuelven a la vida común todos los días, como decíamos con Sara, gente común. Entonces, nada, que se conozca, esa era mi aspiración. Como periodistas que somos, transmitimos la realidad. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hubo un antes y un después de las entrevistas y de los... Sí, por eso yo decía que este es el libro que yo quería escribir, y de hecho pasó que lo escribí cuando mi cuñada se enfermó. Es decir, yo estaba terminando de escribir este libro, que me llevó 2 años terminar de escribirlo, yo lo había empezado antes, y cuando estaba terminando, que tenía el contrato, había que entregarlo, una de mis cuñadas se enfermó de cáncer y se murió a los 3 meses. En esos 3 meses yo tuve que terminar de escribir el libro. Yo estaba escribiendo sobre los milagros, sobre esto que escuchamos, y rezando todos los días para que esto que yo estaba contando que les pasó a ellos le pasara a mi cuñada. No pasó, ella falleció, es de acá de Concordia, Patricia Franco, y le dedico el libro a la nietita. Sabemos que una nieta, en ese momento se supo que iba a tener un nieto, por eso se lo dedico a ella. Entonces a mí me cambió porque hasta que no pasó lo de mi cuñada yo veía que me había cambiado, porque yo también era como vos, de las que decía yo no necesito un milagro para creer, ¿no? Pensaba, subestimaba la cuestión de los milagros, por total ignorancia de lo que era, ¿no? Entonces, ya cuando con los casos de ustedes, a mí me había cambiado lo que es un milagro, lo que es la intervención de Dios en la historia, en la vida cotidiana, con hechos que son contundentes para todos. Uno puede decir como un médico, bueno, hay un médico que la trató a Sara, que apareció en la Feria del Libro el año pasado cuando lo presentamos al libro, y lo invitamos, yo no lo había podido entrevistar para el libro, y vino con su señora y le dimos el micrófono porque apareció y él contó el proceso del que llegó a convertirse, y después la señora nos decía que sí, que se convirtió él, porque hasta ese momento no creía, y los formularios que le mandó el Vaticano para constatar, y que tuvo que llenar, dice, varias veces, para constatar desde lo médico lo que le había pasado, lo hizo pensar y repensar a él las explicaciones que tenía él frente a un hecho así. Entonces, esto me cambió. Entonces ahí por eso puse lo que puse, que es algo de lo que vos dijiste, ¿no? El epígrafe inicial, que es un salmo, que nunca lo puedo rezar igual desde que conocí estas historias, ¿no? Que el Señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Como dijo Valeria, no por sadismo, sino por amor. Dios es amor, Dios es misericordia, es la definición de Dios es misericordia. Las marcas de la misericordia están en la historia de ellos, como la historia de la Iglesia, en la historia de nuestra gente, y no se puede contradecir. Entonces, si algo pasa, como decía Sara, sea un milagro o sea una muerte, es porque es el camino, la posibilidad de completarse, de ser pleno y de completarse lo que uno es, ¿no? Con eso que pasa. Entonces sí me cambió. ¿Hay otra pregunta? Sí, lo mío no es una pregunta, es un agradecimiento para cada uno de ustedes y también una propuesta y un desafío para cada uno de nosotros de que también podamos descubrir los milagros que Dios hace en nuestra vida
porque bueno, me puse a evanar y ya encontré 2. Aunque no verificaron a nadie, digamos, uno de ellos, mi esposo y yo volcamos en el auto y parecía que nos hubiéramos muerto si vos veías el auto, pero acá estamos. Y así después otro más, y bueno, miremos nuestros milagros, ¿no? Aunque no verifiquen a nadie. Tal cual. Hay unas flores que están apareciendo allá que